Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, 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 digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos
el Señor, digno es el Señor. Sí, Señor, declaramos tu grandeza en esta noche. Declaramos tu majestad. Oh, tú eres digno. Y para siempre es tu misericordia. Venimos delante de ti a arrojar todas nuestras coronas. Nos alineamos con la adoración angelical, con la adoración celestial. Declaramos cielos abiertos en este lugar y te pedimos, Espíritu Santo, que te manifiestes en medio nuestro. Tenemos hambre, tenemos sed de ti, queremos más. Aquellos que en esta noche quieran más del Espíritu Santo, eleven sus manos al cielo y que tu Espíritu comience a clamar. Oh, ven, Espíritu Santo. No queremos una reunión más. No queremos un culto rutinario. No hemos venido por hombres. Hemos venido por ti. Oh, ven, Espíritu Santo, ven. Trae hambre, trae sed sobre Pueblo Nuevo. Trae desesperación, trae clamor, trae entrega sobre Pueblo Nuevo para ti, porque tú eres digno que te busquemos, que te adoremos. Y tu palabra dice: buscadme y viviréis. Buscadme y vivirá vuestra alma. Oh, te queremos buscar en esta noche y te queremos buscar como el tesoro más preciado, porque lo más preciado que tenemos es tu presencia. Pueblo Nuevo, lo más preciado que tenemos no es un edificio, lo más preciado que tenemos no son las canciones, lo más preciado que tenemos no es un pastor o líderes ni una visión. Lo más preciado que tenemos es la presencia de Dios en este lugar, es la gloria de Dios. Oh, adora su presencia, abraza su tesoro. Aleluya. Es lo más preciado que tenemos. No adulamos ni adoramos carteles de hombres. No adoramos ni adulamos a hombres. El único que recibe la gloria es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Aleluya. Oh, abraza su presencia. Abraza su presencia. Abraza su gloria. Unos minutos más ahí. Es mi anhelo, es mi clamor, es mi deseo que su gloria habite en este lugar. Pero quiero que me acompañes si también es el tuyo. Y que juntos oremos unos minutos. Esta vez sin una oración guiada, pero con un mismo espíritu. Si es tu anhelo, si es tu deseo, que puedas clamar allí en el espíritu. Dile qué importante que es para ti. Dile qué importante que es el Espíritu Santo para Pueblo Nuevo. Más allá de cómo estés, porque Él es digno de adoración, Él es digno de búsqueda. Espíritu Santo, ven. No es mi oración, es el clamor de Pueblo Nuevo. Manifiéstate con libertad en este lugar.
porque tú eres la persona más importante. Menguamos para que tú crezcas. Y sé que vendrán del norte, del sur, del este y del oeste a buscarte a ti, Señor, a encontrarse contigo. Por eso en esta noche buscamos tu presencia para abrazarla, para valorarla, para cuidarla. Sabemos que tu presencia trae sanidad, trae libertad. Sé que en esta noche tú sanarás de forma profunda en muchos corazones. Sé que en esta noche milagros ocurrirán. Sé que en esta noche cautivos serán libres, enfermos serán sanos. Sé que en esta noche muchos que vinieron cansados recibirán fuerza. Pero no venimos por todo eso. No venimos por tus manos. No venimos por lo que haces. Venimos por quien eres, Señor. Y hoy queremos buscar tu rostro. Espíritu Santo, despierta en buscadores, en avivadores. Yo siento en mi espíritu que Él está trayendo un despertar en tu corazón para que le busques como nunca antes le habías buscado. Para que lo agendes, para que lo tomes como prioridad. Y el resto vendrá solo. La sanidad vendrá, la abundancia vendrá. Dios obrará con poder. Señor, te damos en esta noche toda la gloria. Alineamos lo espiritual a lo espiritual. En el nombre de Jesús, que tu presencia habite, no visite, habite en este lugar. Y que hoy nos puedas hablar. Y que tu presencia se manifieste en cada uno de mis hermanos. Declaramos una noche de gloria, de salvación, de bendición, de restitución y restauración. Porque donde está tu presencia obra todo eso. Te damos gracias y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso? ¡Aleluya! 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 ¿Cuántos tienen un grito de júbilo? ¡Amén! ¡Aleluya! Dios poderoso. Dios te bendice. Podés saludar al que está al lado, atrás. Y podés tomar asiento. Muy bien. Quiero preguntar cómo se escucha el sonido allá atrás. ¿Bien? Perfecto. ¿Allá arriba? Muy bien. Bueno. Decirle al que tenés al lado, qué bueno que viniste. ¿Qué volvió el ministerio de los Locomía de vuelta? Con los, ¿se acuerdan de los Locomía? Ya se va el verano y vienen los mejores días también. Pero qué bueno que es experimentar la gloria, la presencia de Dios. Y tengo mucha expectativa para esta noche.
¿Cuántos tienen expectativa? ¿Saben cuándo se deja de manifestar la presencia de Dios, la gloria de Dios en una iglesia, en un ministerio, en una familia, en una casa, en un cristiano? Cuando se pierde el hambre, la sed. Cuando hay sed. Hace muchos años atrás, un hombre que siempre me inspiró fue el pastor Claudio Freyson. Y le preguntaban cuál era el secreto para que el Espíritu Santo se siga moviendo, se siga manifestando. Y él dijo: yo le pedí a Dios un salero en mi lengua. Yo le pedí a Dios que nunca deje de tener sed y hambre por él. Y cuando se lo pidió no había avivamiento, no había multitudes. Pastoreaba un grupo de 7 o 14 personas, ya muy adultas, pero sin embargo nunca dejó de tener sed. ¿Cuántos tienen sed por Dios? Y si no lo tenés realmente, la Biblia también dice que seamos honestos, que seamos sinceros, porque puede pasar que uno pierda la sed, que uno pierda el hambre por Dios, y que el congregarse se vuelva un almidón ministerial. El congregarse, el servir, el venir, se vuelva costumbre, se vuelva religiosidad. Y para que eso no pase tenemos que estar mirándonos siempre y pidiéndole al Señor que no perdamos el fuego, que no perdamos la pasión, que no perdamos el deseo, el anhelo de que Él va a hacer cosas grandes. Así que esa es la clave, iglesia. Seguir teniendo sed, seguir teniendo hambre de Dios constantemente. No por eventos, no por temporadas. Dios es un Dios no de temporadas. Dios es un Dios que te quiere bendecir los 365 días del año. Y tenemos mucha expectativa y mucho hambre de lo que hoy el Señor va a hacer. Pero quiero, antes de meternos en la palabra de Dios, decirte el evento que vamos a tener. El anuncio de esta noche es específicamente en el evento que viene, que es un congreso de evangelización, porque aunque va a bendecir a parte del cuerpo de Cristo, el evento y el congreso que le hemos denominado Salud Integral en Cristo, Salud Integral en Cristo, que va a venir el pastor y doctor Sebastián Palermo, creo que va a ser muy fuerte para nuestra ciudad. ¿Cuántos lo creen? Hay una triste estadística, triste, muy triste, y que nos responsabiliza a toda la iglesia de Cristo en Azul y por supuesto los pastores. Yo me siento muy responsable por el alto índice de suicidio, por ejemplo, que tiene nuestra ciudad. Hablábamos con los pastores y sacábamos el dato de que el año pasado Azul fue récord en suicidios. Fue primera en toda la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando que hay ciudades muy grandes de la provincia de Buenos Aires. Pero sin embargo fue Azul la primera en índices de suicidio. Desde preadolescentes hasta ancianos. Y eso nos tiene que movilizar, porque avivamiento no es llenar un templo. Eso no es avivamiento. Avivamiento es que el índice de suicidio baje en nuestra ciudad. Avivamiento es una gran cosecha de almas nuevas que conozcan a Cristo. Avivamiento es que las cadenas se rompan. Avivamiento es que cierre, que la violencia cese. Avivamiento es que comience a haber una transformación en la ciudad. ¿Cuántos anhelan eso para Azul? Yo no tengo dudas de que Dios cumplirá cada una de sus palabras profetizadas y dadas para esta ciudad. Ciudad real, tierra de avivamiento, ciudad donde se romperá la esterilidad y muchos serán enviados a otras naciones. ¿Cuántos lo creen? Pero hay que trabajar. Y algo teníamos que hacer, no era solo orar y mirar al costado cada vez que nos enterábamos por las noticias que alguien fallecía por suicidio. Era orar y ver qué hacemos, porque la fe sin obras está muerta. Por supuesto, primeramente poder trabajar con todos los pastores.
No solamente vamos a trabajar en eventos específicos de congregaciones, sino también en un evento evangelístico más adelante, ya casi fin de año, con el evangelista y conferencista Alberto Motesi. Porque la idea es que nosotros tenemos que revertir esta situación. Y Dios, donde hay muerte, da vida. ¿Cuántos lo creen? Y los suicidios, problemas relacionales, hay muchos casos también de muertes por asesinatos, por peleas entre familias. Hay muchos casos de violencia, no solo entre familias, la sociedad está violenta. Hace unos meses vimos como un hombre en 2 segundos, impulsivo por, de alguna manera, 2 segundos de ira, encerró a un muchacho, creo que iba en moto o en bicicleta, no me acuerdo bien, y lo mató. No sé si recuerdan ese momento. Bueno, y así muchos casos. ¿Y qué es eso? Y no es otra cosa de que la sociedad necesita a Cristo. No es otra cosa de que están saturados emocionalmente, están colapsados y nosotros tenemos que darle las herramientas. A veces pudimos hacerlo como pastores y hemos ido a lugares donde hasta la persona ya había preparado la soga para suicidarse. Y yo le doy gracias a Dios que algunos se están congregando, que algunos hoy están haciendo su vida normalmente porque fueron libres en Cristo. Pero a veces no llegamos a todos. Entonces cada evento tiene un propósito, y el propósito de que venga este hombre es que muchos conozcan a Cristo y puedan ser libres de enfermedades e infiernos mentales que están teniendo, como depresión, ansiedad. Yo crecí en un ambiente evangélico donde se minimizaba todo eso. Les digo más, la ansiedad hasta la empoderaba. Yo me jactaba de que era ansioso, porque la ansiedad te hace ir a avanzar, ir para adelante y hacer. Pero el Señor tenía que arrojar mucha luz de lo que realmente hace la ansiedad, de lo que realmente hace la depresión, de lo que realmente hace la enfermedad mental. Y no tiene que ver con demonios, que ya nos va a explicar muy bien el pastor ungido y el doctor Sebastián Palermo, con su equipo seguramente. Tiene que ver con un concepto emocional, y muchas veces esas personas viven un infierno. Así que felices de que en este evento podamos ser parte, seguramente con otros pastores también y otras congregaciones de la Iglesia de Cristo, para poder ganar almas y para poder decirle que el camino es Jesús, que Cristo puede librar la depresión, puede librarte de la ansiedad, puede librarte aún de cualquier tipo de enfermedad. Y es por eso que le estamos y le vamos a hacer frente a la potestad de la muerte. La idea es esta: vamos a tener el primer taller el sábado. Estamos hablando de abril, el 18 de abril es sábado, el evento será sábado y domingo. El primer taller, por supuesto todos dados por Sebastián Palermo, 17:30 horas, el lugar será acá en Rivadavia 418, y ese día que vamos a tener el primer taller a las 17:30 horas y luego la plenaria, va a ser un día compartido con otras congregaciones y otros pastores. ¿Cuántos me van a ayudar a orar por esto? Yo esta semana ya tengo que viajar a distintos lugares, en Olavarría, a Chillar, me están esperando algunos pastores en la zona, porque sabemos que va a convocar. No convoca a un hombre, convoca a Cristo. Y de hecho, este hombre es tan sensible en esto que cuando los chicos armaron el cartel de multimedia, me pidió por favor que no le ponga la foto de él. Y eso ya habla de la grandeza, porque la idea es que se entrone Cristo, no la persona. Así que me puse muy feliz, porque para mí me confirma. Yo soy muy celoso de quién se sube al altar y a quién invitamos, y a mí me confirma que es el camino, porque Cristo será exaltado en gran manera, más allá del detalle de una foto, sino el espíritu.
Y ese sábado vamos a hacerlo todas las congregaciones que estén invitadas, pastores de la zona de acá, y vamos a tener esos 2 talleres. Y el domingo vamos a participar de la reunión central aquí, a donde no hay que invitar, decirle que tenés al lado, el domingo no invites a personas de otra iglesia. Eso es muy importante. Y yo digo, ¿por qué insistir con esto? ¿Por qué, Señor, tengo que insistir con esto? Porque queremos manejarnos con ética ministerial. Y somos el producto de lo que sembramos. ¿Cuántos quieren que Pueblo Nuevo siembre bien? Entonces, sembrar bien vas a cosechar bien. Porque a veces se hacen eventos y se aprovechan esos eventos para que un domingo que la iglesia tiene su congregación, tiene su reunión, inviten a doña Rosa, a doña Pedrita, y de repente, lamentablemente, esas personas muchas veces son confundidas y se afecta la identidad de la casa. ¿Me expliqué en esto? Siempre vamos a seguir con esa línea. El sábado invita a todo el mundo, pero el domingo aquellos que no están congregándose en otro lado, porque nosotros no queremos pescar en la pecera. Queremos verdaderamente un avivamiento en unidad sobre la iglesia de Cristo. Y no queremos afectar ni herir ninguna otra congregación. Pero también pensaba en que tenemos mucho trabajo y no alcanza con orar. De a partir de ahora, que ya pasó el evento del retiro de líderes con Néstor y la reunión, de a partir de ahora todos tenemos que hablar y respirar este evento. Todos los que somos de Pueblo Nuevo. Las barcas, los líderes, los jueves, todos tenemos que estar hablando de lo que Dios va a hacer en el evento de abril. Porque de eso se trata, por eso somos un cuerpo. Y no solamente es orar, sino también es trabajar para eso. Yo trabajaré en el ámbito pastoral con todos los pastores de la zona, de acá. Pero yo quiero que larguemos un proyecto que nos va a servir no solo para este evento, sino también para los eventos que vienen, que es un método de evangelización que consiste, los antiguos norteamericanos le llamaban Operación Andrés, algunos tal vez lo conocen, otros los amigos del paralítico y tantos otros nombres, pero la idea es la siguiente. Yo en la semana les voy a dar a cada uno de ustedes la información de lo que es esto. Consiste esta operación, este objetivo para ser activo en este evento, no solamente en orar, sino también en anotar 5 personas que el Espíritu Santo te muestre, que vengan a tu mente. Cuando vos le pedís al Señor, te lo da enseguida. Te vienen imágenes, te vienen rostros, porque todo esto que hacemos se trata de almas, y muchas almas van a ser libres ese fin de semana. Muchas almas se convertirán a Cristo. Y vos y yo tenemos que ser parte de eso. Entonces estas 5 personas te mostrará el Espíritu Santo. Vamos a hacer unas tarjetitas, ya sea vía digital como también impresa, y vamos a empezar a orar por esas 5 personas. ¿Qué puede ser un familiar, un amigo? Paréntesis. Y dentro de esas 5 personas, si tenés un familiar, un amigo de otra congregación, no. Como los nenes, no. ¿Por qué? De vuelta lo mismo, porque divide y reinará. Dios quiere un reino unido. No. Ahora, si el Señor te muestra personas que están alejadas y que el postrer estado es peor que el primero, muchas estuvieron acá, otras estuvieron en otro lado, pero no se están congregando y la están pasando mal, anótala. Si el Señor te muestra personas que nunca pisaron una iglesia, son católicas, mormonas, testigos de Jehová, son amigos, son familiares, y el Señor te muestra a esa persona, anótala. Puede ser un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, anótalo. Porque ese es el gran trabajo de la iglesia. Después el predicador viene y comparte, pero la iglesia es la que tiene que estar comprometida en esto. Yo sé que ya el Espíritu Santo te está mostrando personas.
Si todavía no tenés la tarjetita que te voy a dar, anótalo en el celular, anótalo en un cuaderno y vamos a trabajar para eso. Luego tenés que orar, estar orando, tenemos tiempo para poder orar. La oración del justo puede, es la oración. Somos productos de alguien quien oró por nosotros para que hoy estemos acá. Alguien oró por vos, una mamá, un papá, un amigo, alguien clamó cuando vos estabas perdido. Bueno, ahora nos toca a nosotros, porque no queremos ser una iglesia evangélica, queremos ser una iglesia evangelizadora. Y esta iglesia va a ser una iglesia que evangelice, que salga. No queremos ser un estanque, queremos ser un río. ¿Cuántos quieren ser río? Y el río desborda y sale, porque allá afuera es donde están padeciendo. Y nosotros somos responsables, desde el amor, que el Espíritu Santo nos ponga carga por esto. Mucha carga, para que esas personas ya estén en la lista celestial, para estar orando. Capaz que dentro de esas personas es un hijo alejado, un nieto, una nieta que hoy está padeciendo. Capaz que dentro de esa persona es una esposa alejada, un esposo. Dios siempre tiene la cita divina y justa para el momento. No dejes de orar. Y en tercer lugar, operación amigos, operación Andrés. Ya le vamos a poner el nombre, lo importante es el objetivo, es no solo quedar en la oración y anotarlos, porque ese día, ¿cuántos se acuerdan el día que vinieron por primera vez a la iglesia? Que llegaron por primera vez a Cristo. Yo me acuerdo, la lucha, la guerra, sobre todo cuando tuve que reencontrarme con el Señor. Hay una guerra espiritual previa. Y en esa guerra espiritual nosotros tenemos que estar comprometidos. Les pregunto, ¿el paralítico podía ir a Jesús? Todos pudieron ir, todos se acercaban a Jesús, pero el paralítico, aún sabiendo que en una casa estaba la casa repleta, no tenía acceso, porque, por supuesto, su parálisis le impedía avanzar. Así está ese familiar, ese amigo, esa amiga, ese compañero, paralizado. Y él ve que vos venís a la iglesia, que a pesar de los problemas tenés alegría, tenés paz, pero esa persona está paralizada. ¿Y qué hicieron estos amigos? Lo agarraron y se comprometieron a llevarlo. El último paso. Hasta que vos no veas acá esas 5 personas, no pares. Después Dios hará, pero no pares. Comprometete. Si tenés que ir a buscarlo, anda a buscarlo, porque muchos están paralizados. Y hay mucha guerra espiritual. Y ese día, ese fin de semana va a haber mucha guerra espiritual para que no puedan entrar. Porque en definitiva no se van a encontrar con un pastor, con un hombre, con una iglesia, sino con Cristo. Así que, ¿me acompañás a orar por esto? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y de a partir de hoy, el método de publicidad más efectivo es poder compartirle a ustedes detrás del púlpito, en las barcas, los jueves, en las reuniones que se hagan, este evento, para que lleguemos a ese día todos respirando lo mismo. Todo lo hacemos por amor por las almas. Todo lo hacemos por amor a Cristo. No tienen que morir. Algo tenemos que hacer. El índice de suicidio tiene que bajar, porque Cristo es la resurrección y la vida. Los cautivos mentales serán liberados y serán agentes de avivamientos tremendos, porque ellos mismos ganarán a otros. Y vos vas a ser parte. Señor, queremos consagrarte. Primeramente ya te damos gracias por todo lo que has hecho con la vida del apóstol Néstor, con esa reunión. Pero ya está, ya pasó. Y ahora nos proyectamos hacia lo que viene. Como iglesia queremos consagrarte la vida del pastor Sebastián Palermo, de su esposa, de su equipo. Y pedirte, Señor, que lo prepares, que le des revelación para que ese fin de semana
tu gloria se manifieste, traiga luz, para que muchos que no te conocen lleguen a ti, para que muchos puedan ser libres de toda cautividad mental, de toda depresión, de toda ansiedad, de toda enfermedad emocional, para que los quebrantados de corazón se sanen a través de ti, Señor, en la vida del pastor. Señor, te pido por cada hermano de Pueblo Nuevo, por cada hermana de Pueblo Nuevo, que no necesariamente para hacer esto tiene que ser ni líder ni estudiar ningún tipo de teología, simplemente tomar el desafío de anotar esas 5 personas para orar, para arrebatarle al enemigo esas almas y para que puedan llegar a ti. Muchos serán tíos, padres, abuelos, amigos, hijos, hijas, nietos, nietas. Llegarán a este lugar y se encontrarán contigo, Señor. Te damos gracias, pero también yo te pido, Señor, para que seas tú, Espíritu Santo, quien convoque, para que seas tú, Espíritu Santo, quien ya estés tocando los corazones de esas vidas, porque tú eres el que convence de justicia, de pecado y de juicio, para que toques los corazones de los pastores, consiervos de la zona, de esta ciudad, y para que el sábado podamos disfrutar en unidad, podamos disfrutar, Señor, en coinonía, y muchos puedan ser bendecidos, muchas congregaciones se vayan con la bendición. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú ya tienes todo preparado, y a ti te damos la gloria por cada alma que llegara a ti. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Si querés darle un aplauso al Señor por lo que va a hacer, en gratitud, en fe, por ese familiar, por ese amigo, por esa persona que estará sentada al lado tuyo, que estará allá arriba en las gradas. Dale gracias al Señor. Aleluya. Muy bien, quiero que podamos prepararnos para ofrendar, para diezmar a nuestro Rey, a nuestro Señor. Si podés allí ponerte en pie. Si tenés ofrenda, diezmo, podés elevarlo al cielo, porque del cielo viene. Hoy el Espíritu Santo va a ministrar un rompimiento de escasez en nuestras vidas, en la iglesia. Y cuando se rompe la escasez, porque Dios es un Dios de abundancia, viene mucho. ¿Cuántos creen que va a venir mucho? Viene mucho, pero en todas las áreas, porque Dios es un Dios que no escatimó, no es escaso, no escatimó ni aún a su propio Hijo, dio lo mejor. Y este fin de semana que pasó, el Señor nos ministró, nos exhortó, nos guió, nos orientó a que podamos ser obedientes en los diezmos, en las ofrendas, para que podamos ver la mano de Dios en nuestras vidas. Así que quiero invitarte ahí donde estás, que cierres tus ojos y vamos a consagrar este momento, porque es un momento profundo y de mucha adoración, porque es un momento profético y porque el Señor dijo: libera a mi pueblo de toda esclavitud financiera. Señor, te damos gracias porque estamos viendo avances, porque tu casa no está vacía. Te damos gracias porque no solo podemos hacer eventos que salen dinero, pero que tú siempre provees. No solo podemos colocar nuevas puertas, poner el piso en un altar flotante. No solo podemos avanzar pintando las paredes y aún muchas más cosas que vendrán, porque tomamos tu palabra de que tú eres un Dios de abundancia. Y te damos gracias porque este año tu casa será
transformada, hermoseada para tu gloria y para tu honra. Con lo mejor, con excelencia. Padre, bendigo a cada familia, a cada dador alegre, a cada persona que entendió que diezmar es un principio importante desde el amor y que trae prosperidad, que desactiva maldiciones y activa tu bendición. Por eso, en el nombre de Jesús, en este tiempo declaramos que toda escasez, que toda pobreza se rompe. Declaramos un tiempo de multiplicación, pero no solamente en la economía, en todas las áreas. Padre, que esta reunión traiga un antes y un después en nuestra mentalidad. Declaramos un año de abundancia, de prosperidad, de avance, de dar, de gobernar, de multiplicación. Y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios te bendice, podés pasar. Muy bien. Nos preparamos para escuchar su palabra. Acompáñame a orar. Señor, queremos pedirte que tu palabra en esta noche sea impartida en nuestras vidas. Traiga cambio, traiga transformación. Todo aquello que se quiera levantar conforme y en contra a tu palabra, declaramos que queda atado en el nombre de Jesús. El ladrón, el que quiere traer distracción, el perturbador. Declaramos, Señor, que tu palabra traerá fruto en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, los niños pueden pasar a la escuela bíblica con las maestras. Dios mediante, el domingo que viene comenzaremos, aunque ya comenzaron varios ministerios, vamos a orar por cada ministerio y vamos a dar el inicio, el lanzamiento y vamos a proclamar y a profetizar todo lo que Dios va a hacer en las barcas, el ministerio de la niñez, para adolescentes, jóvenes, bueno, todos los ministerios colaboradores, multimedia, para poder orar, pero ya están en funcionamiento porque la necesidad es ahora, así que estamos felices de que el Señor está obrando en cada ministerio. Que todo ministerio es lo mismo, es pueblo nuevo. Así que, ¿cuántos van a orar por los servidores de este año? Por los que van a estar poniendo las manos en el arado. Bien. Tenés ahí la palabra del Señor, segundo libro de Reyes, capítulo 13, del 14 al 19. Dice su palabra: cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, el rey Joás de Israel fue a visitarlo y lloró sobre él, diciendo: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Eliseo le dijo: consigue un arco y algunas flechas. Y el rey hizo lo que se le indicó. Luego Eliseo le dijo: pon tu mano sobre el arco. Y Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey. Y luego le ordenó: abre la ventana que da al oriente. Él la abrió
Y Eliseo le dijo: dispara. Así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó: esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. Luego Eliseo dijo: ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey tomó y golpeó el piso. ¿Cuántas veces? 3 veces. Pero el hombre de Dios se enojó contra él y exclamó: tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Hasta ahí parte de la palabra del Señor. Y este mensaje se gesta y nace primeramente siguiendo la línea de los mensajes que el Señor nos ordenó, que es tiempo de liberar al pueblo. Porque sin ninguna duda que un cautivo no puede soñar. Sin ninguna duda que cuando el pueblo está cautivo en ciertas influencias, mentalidades, espíritus, el pueblo no puede avanzar. El pueblo de Israel no pudo avanzar porque estaba cautivo en mentalidades de incredulidad y se murió en el desierto. ¿Cuántos quieren ir a la tierra prometida? No puedes morirte en el desierto. No pueden pasar años y años que se transformen en décadas de cristiano y seguir igual en ciertas áreas de tu vida. Yo creo en un Dios que nos saca de lo malo para lo bueno, de lo bueno para lo mejor, de lo mejor para lo excelente, porque así es la vida del cristiano. Es una vida que va de aumento en aumento. Dice la palabra que la senda, el camino del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dios quiere lo mejor para tu vida, para que vayas de aumento en aumento. No te quedes, no te conformes, no seas escaso. Hay más. Hay más. El punto es que muchas veces las cautividades no nos dejan avanzar. Y no estoy hablando de la cautividad del que no conoce a Cristo. Estoy hablando de la cautividad del pueblo, del que conoce. Y en este caso estábamos hablando de un rey. Y cuando, siguiendo la línea, el apóstol Néstor hablaba de la viuda con los acreedores que le había dejado el profeta, su difunto esposo, y los hijos que también estaban con esa mentalidad. En uno de los puntos, el apóstol Néstor, o el Señor hablaba a través del apóstol Néstor, fueron escasos, se quedaron. Si hubieran traído más vasija, más aceite hubieran tenido. Pero yo pensé en esos y digo, es la mentalidad. Y de eso es lo que hoy vamos a confrontar. Porque este rey también fue escaso. Y Eliseo se enojó. Eliseo representa la unción de Dios, la propia presencia de Dios. Y Eliseo se enojó porque si hubiera golpeado más veces con las saetas que tenía en tierra, que era un acto profético, hubiera derrotado completamente. ¿Saben que se cumplió la palabra? Fueron solo 3 veces. Lean luego qué sucede. Y solo este rey vence 3 veces, nada más que eso. Porque creemos en lo profético. De hecho, si no hay una unción profética, no hay rompimiento en la mentalidad. Entonces el objetivo en esta noche es que esa unción venga sobre Pueblo Nuevo, sobre nuestra vida, y rompa toda mentalidad de escasez. Y todo rompimiento espiritual, mental, demanda una acción profética y una intervención divina.
Yo creo mucho en muchas cosas que tienen que ver con emocionales, con muchas cosas que tienen que ver con fuerzas propias, con humanismo. Creo mucho en eso. Pero quiero decirte que es insuficiente, porque Jesús dijo: separado de mí nada podéis hacer. La unción de Dios, la unción del profeta era el único que podía romper con toda mentalidad de escasez. Y acá quiero hablarte de 3 niveles cuando hay escasez. Primeramente, se manifiesta a través de una influencia espiritual, porque también quiero decirte que todo es espiritual, solo que se materializa. Hace muchos años estaba de moda la palabra secular. Y estoy en un ámbito secular. Y estoy acá en un lugar secular. Y los cristianos la usábamos. Cuando empecé a apasionarme por la etimología de cada palabra, me di cuenta que usábamos cada palabra tan errada. Pero era de moda. ¿Saben qué significa la palabra secular? Sin Dios. ¿Vos podés estar en un lugar sin Dios? Y esa pequeña palabra, muchas veces, porque en las palabras no son inocentes, nos llevaban a eso, a decir: acá estoy, no es un ámbito cristiano, estoy en lo secular. No, estás en Dios, en un lugar donde todavía no llegaron a Cristo, pero vos siempre estás en Dios. Por eso los profetas como Eliseo decía: vive Jehová y vive mi alma, en cuya presencia estoy. La presencia de Dios tiene que estar en todos los lugares de tu vida, manifestándose. Pero hay un nivel que es el espíritu o la influencia de escasez, y que yo digo que si, como todo es espiritual, si es algo que tenga que ver con espíritus, ¿saben qué obediente que son los espíritus? Los demonios son legales. Los demonios, dice la palabra, creen y hacen algo más que nosotros. Tienen temor y tiemblan a Jesús. Por eso, cuando Jesús confrontó a los fariseos, no los podía echar como a los demonios, porque los fariseos ya habían hecho mentalidad, habían hecho cultura. Entonces los tuvo que confrontar hasta el último día, pero los demonios temblaban y se iban. Cuando es influencia espiritual, es más fácil que se vaya, porque en el nombre de Jesús, toda influencia espiritual de escasez sobre mi casa, sobre mi vida, se va y el demonio se va. ¿Cuántos lo creen? Porque en Cristo hay autoridad. Pero no es solo la influencia espiritual. Después viene el otro nivel, la mentalidad. La mentalidad es cuando se te hace un sistema de creencia y vos en ese conjunto de pensamientos ya lo creíste. Y ya el Espíritu dice: ya hice el trabajo. Entonces vos haces un acto profético, orás, declarás en el nombre de Jesús, decís: fuera espíritu de escasez, pero en tu mentalidad seguís manifestando y seguís obrando y seguís hablando escasez. ¿Me explicó? La mentalidad es muy fuerte. Por eso la Biblia dice en Romanos 12 que tenemos que renovar el espíritu de vuestra. Y también la palabra de Dios dice: busquen la mente de Cristo, porque la mente de Cristo es la que rompe. Es choque de mentalidades. El punto es que cuando uno ya no fue una influencia espiritual, ya se hizo mentalidad, ya empieza la persona a hablar escasez, ya empieza a moverse en escasez, y eso simplemente es un efecto dominó. Porque tal cual como pensás, es como vas a hablar y vas a hacer. Los pensamientos no definen lo que sos, pero sí lo que haces. Entonces hay personas que siempre están con ese pensamiento negativo, con ese pensamiento de esa clásica frase: acá estamos tirando para no aflojar, y siempre están mal, y siempre... El demonio dice: listo, ya está, ni tengo que hacer mucho. Mentalidad. Y quiero decirles, el mundo lo llama manifestar. Un paréntesis en esto: cada vez que escucho esto me manifiesto.
Ay, manifiesto que va a haber prosperidad. Cuando haya prosperidad en tu vida, no va a ser porque vos manifiestes en tu propia fuerza. Va a haber prosperidad en tu vida porque la gloria de Dios es la que se tiene que manifestar en tu vida. Ahí va a haber prosperidad. Así que si vas a declarar manifiesto, declará que la gloria de Dios se manifieste en mi economía, en mi casa, con mis hijos. Porque está de moda eso, ¿no? Manifiesto que va a pasar esto, manifiesto. ¡No! Manifestemos la gloria de Dios. Y podemos seguir un montón de frases que este tiempo están de moda. Gracias al universo. ¿Qué universo? Gracias a Dios que creó el universo, que nos ama y que nos quiere bendecir. Entonces, cuando ya es influencia espiritual, se pasa a mentalidad. Qué difícil ahí. Yo he tenido que trabajar para romper sistemas de creencia en mi vida que se formaron de niño y que no alcanzaba con la fe. Tenía que hacer introspección y decir, ¿por qué pienso esto? ¿Por qué tengo ciertos temores en esto? ¿Por qué hago esto? Por supuesto, eso demanda ya más trabajo, pero ¿cuántos quieren ir a lo profundo? Y luego hay un tercer nivel de mentalidad, es cuando ya se te hace cultura. Ya es cultura. Y cuando es cultura, se transmite de generación. Y la escasez se transmite de generación. Esto está comprobado. Existe la epigenética, que tiene que ver con transmitir maneras de pensar, mentalidades que afectan a los hijos, se va transmitiendo y altera la genética. Fíjense que fue tan fuerte, por ejemplo, hicieron un estudio con veteranos de guerra y los hijos, un porcentaje altísimo de los hijos de veteranos de guerra que estuvieron en la guerra morían. Es un porcentaje muy alto que otros que no estuvieron en la guerra. Y uno dice, ¿qué pasó acá? Porque se transmite genéticamente, se transmite la mentalidad, se transmite. Por eso el Señor dice que Él visita la maldad de generación en generación y la iniquidad hasta tercera y cuarta generación. Pero gloria a Dios que el Señor viene a romper esto. ¿Cuántos lo creen? Escasez. No tenemos que dejar que ese espíritu de influencia que a veces se mueve en la sociedad, aún en nuestra familia o personas que amamos y que queremos, y se anide en nosotros y se vuelva mentalidad, y esa mentalidad se vuelva cultura, porque después es muy difícil. No es imposible, pero es muy difícil sacar a una familia de la escasez, de la mentalidad mediocre, porque hace años se vive alimentando de eso. ¿De qué sirve tener una fe fuerte para lograr algo grande si en realidad estás siempre pensando en cosas pequeñas? Si tu mentalidad es pequeña. Otro paréntesis. Si vas a poner Dios, no pongas con minúscula. Poné Dios con mayúscula, porque Dios es un Dios grande. Si vas a decir Dios me bendijo con mi autito, no pongas disminutivo. Dios te bendijo con el auto, Dios te bendijo con la casa, no es la casita. Dios cuando bendice, bendice en grande, no en pequeño, no en poco. No es el lenguaje de Dios. No, somos poquitos, pero Dios está. No, Dios quiere que seamos muchos en calidad y en cantidad para gloria de su nombre. Porque Dios es grande. No es pequeño. Nuestro Dios es grande, no es pequeño. Así que hay que trabajar para eso. La mentalidad la debemos cambiar. Aunque tal vez en una circunstancia estemos en un proceso de crecimiento. Porque todo puede nacer pequeño, pero no puede mantenerse pequeño. Todo comienza en el reino pequeño, pero crece, crece, crece. El ADN del Señor es crecer. Entonces, una mentalidad de cosas pequeñas hace prisionero a una fe grande. Podés tener una fe tremenda, pero si tu mentalidad ahí estuvo dando vuelta, la escasez y el límite, hay que romper ahí. La escasez integral es la carencia, porque cuando hablo de escasez no hablo de dinero solamente. Ustedes saben que en este lugar no se habla solo de eso.
se predica todo el consejo de Dios. Prosperidad es en todas las áreas de la vida. Hay personas que tienen dinero y son tan pobres. Pobres de sueños, pobres de propósito, pobres de abrazos con sus hijos, pobres en sus matrimonios, pero tienen dinero. Cuando Dios bendice, bendice todas las áreas de nuestra vida. Por eso hablé de escasez integral. La escasez integral es la carencia en todas las áreas debido a una mentalidad limitada, a un sistema de creencia que gobierna la mente y el comportamiento de un cristiano. Y una persona puede tener escasez espiritual y no puede avanzar y crecer porque hay límites ahí. Hay cristianos que llegan a un momento y no pueden romper ese límite y no van de gloria en gloria. Llegan a un límite en su fe, a un límite en la búsqueda, a un límite en congregarse. Y ahí se quedan. Y van para atrás y después de vuelta. Arrancan y ahí se quedan. ¿Cuántos quieren romper ese límite? Para eso hay que permanecer. Que ahora vamos a ver. En lo espiritual, cuando Dios le dice a Moisés, sube a la montaña. No solo le dice sube, sino le dice permanece allí. Porque subir es fácil. Permanecer en todo lo que hagas es difícil. Comenzar a congregarte es fácil, pero con el tiempo te vas a dar cuenta que permanecer va a costar. Pero si permaneces, vas a ver fruto. Comenzar a buscar a Dios de una manera sobrenatural es fácil, pero muchos lo buscan por eventos, por momentos, por situaciones, pero no permanecen. Entonces son escasos en lo espiritual. Me hierve la sangre saber que el día que nos encontremos con el Señor me diga, tenía tanto más para darte, Ezequiel. Oh, tenía más unción para darte. Tenía naciones para que pises. Tenías tanto para darte, para esto, para acá, para allá, pero vos te conformaste con tan poco. Sería terrible. Porque el que tiene mentalidad de escasez se conforma con migajas. Y Dios dice, yo tengo manjares. ¿Por qué te conformas con migajas? Por eso hay personas que se conforman con un pequeño abrazo y con eso ya son felices. Se conforman con una pequeña palabra. Porque en su mentalidad hay escasez. Y en el mundo espiritual pasa lo mismo. No pueden avanzar, no pueden conectar con Dios porque son escasos espiritualmente hablando. Hay personas que son escasas de forma emocional. De vez en cuando tienen un poco de gozo, de alegría, pero es tan escaso. Y la Biblia dice que la alegría, el gozo, hermosea el rostro. Y hay muchas personas que hace tiempo perdieron el gozo y tuvieron destellos, momentos de alegría, pero son escasos, no siguen avanzando en eso. Y Dios dice, yo tengo más, pero te alegrás un día y los otros 6 días de la semana estás triste, estás angustiado, estás quejándote. Y Dios dice, yo quiero más y tengo más para darte espiritualmente, pero te quedó en una reunión nada más. Me buscaste en una reunión, en un congreso, en un momento y después. Porque es sencillo muchas veces subir a la montaña, pero es difícil permanecer. ¿Cuántos quieren permanecer? Escasez en familia, faltan tremendos recursos. Seguramente en octubre haremos algo fuerte a nivel familia, porque hay escasez en lo familiar. Personas que tienen una mentalidad de escasez en abrazar, en amar, tienen poco amor, no saben amar, no saben dar amor. Escasez en la economía y ya no es un desierto, porque los desiertos son momentáneos, ya es un estilo de vida. Una persona con mentalidad escasa es cuando pasan los años y todo sigue igual, sigue la misma telaraña. Yo siempre cuento que en mi primer ministerio en Médanos se convirtió una familia a Cristo
Una mujer se convirtió con todo, con su esposo, sus hijos, pero ella fue la que tomó la posta y se comenzó a congregar en Pueblo Nuevo, allá en Médanos. Y el Señor les dio estrategias para crecer, para avanzar. Luego nos fuimos a Bahía, después nos vinimos a Azul, pasaron años. Y a mí me queda un lindo recuerdo porque cada sábado que iba, esta familia me esperaba, comía. Yo no sé si evangelizaba, pero lo que comía, gente de campo, de todo. En el invierno guiso de oveja, en el verano cordero. Así que Caro me decía, ¿vas a ir a predicar? Sí, no sé, primero voy a ir a ver a Mimi. Pues Mimi era y comía, la pasaba bárbaro. Y después sí, tenía todo el día compartiendo, era el almuerzo, llegaba en el colectivo. Y siempre les prediqué a todas esas familias, prosperen, crezcan. Pero no solo la persona que el lugar era Médanos, el pueblo, la ciudad de Médanos. Y la mayoría de ellos eran peones que trabajaban en el campo, pero eran peones que trabajan el ajo. Ahí está la fiesta nacional del ajo. Y llegaban a la iglesia con una unción a ajo. Pero una vez vino un profeta y dijo algo que era real. Y ahí yo empecé a predicar lo que el profeta dijo. Me dijo, mira Ezequiel, muchos miran en su rostro, siempre están mirando para abajo. No hacen así. Te miran. Y eso es que lo que se mueve en esta ciudad es que la escasez, la pobreza, la mentalidad los hace como esclavos. Claro, si eran todos, la mayoría peones, no había clase media. Estaba el peón o estaba el terrateniente, el dueño del campo. Y empecé a predicar una serie de mensajes de emprendimiento, de esto, de lo otro, que tenían que salir de esa mentalidad. Y algunos abrieron peluquería y otros abrieron comercios y empezaron a crecer y demás. Y pasaron los años. Y ya cuando estaba acá en Azul, fuimos a Bahía con la familia y le dije a Caro que me acompañe y que quería ir a verlos, a visitarlos. Y fui allá a visitar a esta familia. Y el estado era el mismo. Y me dio mucha tristeza. Porque tenía la misma, y no era cuestión de recursos, era cuestión de mentalidad. Tenía la misma pared sin revocar, la misma telaraña que veía todos los sábados. Y yo dije, lo que es la mentalidad. Porque la mentalidad es la que logra cambiar. No en otros casos. Otros pudieron, como les dije. Hay un matrimonio que hasta incluso ya está pastoreando. Y tienen peluquería y crecen y avanzan. Pero pudieron tomar y accionar la palabra. A veces pasa eso. ¿Y qué pasa? Te acostumbras. Y te acostumbras. Y no lo ves. Y otro sí de afuera lo ve. Pero vos no lo ves. Entonces podés estar con la lamparita rota 5 años. Y te vas a acostumbrar. Algunos se ríen porque te acostumbras. Y el Señor dice, no te acostumbres. Porque Dios quiere que avances, que transformes, que cambies. Siempre tiene que haber cambios. Escasez de economía, escasez de mentalidad, escasez de sueño, de propósitos. Conozco hermanos en Cristo, pero preciados, pero que no van a ningún lado. Y tienen, pero no tienen propósito, no tienen sueños. Entonces Dios viene a romper toda mentalidad de escasez, porque Él es un Dios de abundancia. La palabra de Dios dice que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, pero dice Jesús, mas yo he venido para dar una vida en abundancia. Y abundancia es plena, es mucho, en calidad, en cantidad. La escasez no describe a Dios. La naturaleza de Dios es abundancia. Su creación describe a un Dios abundante. Miles de especies, miles de semillas en el océano, miles de vida. En los reinos, reino animal, reino vegetal, todo es mucho porque la escasez no es un diseño de Dios. No lo romantices. No digas, bueno, poco pero bien. No, Dios no es un Dios de poco. Dios es un Dios de mucho. Dios es un Dios de todo. Dios es un Dios de excelencia. Dios es un Dios que te quiere dar
Todo, todo, todo. Dios no administra miseria, Dios libera provisión para pueblo nuevo. Y esta es la palabra profética, bíblica, que Dios trae a pueblo nuevo. Y que por esta palabra hoy estás en este nuevo templo y nuevo santuario. Porque un domingo Dios me dio esta palabra, este versículo, estos versículos de la palabra. Y lo tomamos. El Señor dice nuevamente a pueblo nuevo, el Señor dice nuevamente a tu vida: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y tu descendencia heredará naciones y habitarás en ciudades asoladas. Esto es para tu vida, esto es para tu familia, esto es para todo el entorno de tu vida. Qué fuerte que es una palabra. Esa palabra la recibí en una prédica un domingo. El Señor me dijo: es para que derribes el templo y comiences el nuevo santuario. Hoy estamos sentados ante una palabra que Dios dio hace años, porque la palabra de Dios produce avance, multiplicación, crecimiento. La palabra de los hombres no, pero la palabra de Dios sí. Pero necesitas tener una mentalidad de ir por más. ¿Cuántos no se conforman en esta noche? ¿Cuántos quieren más? A veces los que se conforman tienen la frase de lo que sea, aunque sea, bueno. Y yo digo que los aunque sea muchas veces nunca tendrán lo mejor. Los que declaran aunque sea nunca tendrán lo mejor. ¿Cuántos quieren lo mejor? Caleb dijo: quiero lo mejor. Y Dios bendice a la persona que tiene esa mentalidad, porque está con el ADN del Señor. Ahora te voy a hablar solamente y rápidamente de algunos principios para romper y que ministremos en esta noche la escasez. Número 1, reconocimiento y búsqueda a la intervención divina de Dios. El versículo 14, te voy a leer el versículo 14, 16 y 17. El versículo 14 dice: cuando Eliseo cayó enfermo y el rey Joás de Israel fue a visitarlo, lloró sobre él diciendo: Padre mío, veo los carros de Israel y su gente de a caballo. Joás necesitó pedir la intervención divina para tener la victoria. Joás fue al profeta. El profeta representaba la unción de Dios, la protección espiritual, y exclamó, y esa exclamación, Padre mío, y sus carros de a caballo, era una exclamación de decir, porque carros de a caballo era potencia militar, era lo mejor, era lo que mejor había en el poder militar. Y lo que le estaba diciendo Joás es: oh Dios, tu presencia es lo único que puede salvarme de los sirios, tu presencia es lo único que puede salvarme. Y dice la palabra, vamos a leer el versículo 16. Versículo 16. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Seguimos. Leemos nuevamente, versículo 17. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo a Eliseo: tira. Y tirando, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque los herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Hasta ahí parte de la palabra. La escasez se rompe cuando nosotros vamos a Dios y reconocemos que nosotros no podemos. Tal vez hoy los enemigos se han levantado contra tu vida. Tal vez hoy haya sirios que tengan que ver con problemas económicos, con alguna enfermedad, con algún gigante. Y quiero decirte que
no tenemos por sí la suficiencia y la suficiente fuerza para vencer. Solo Cristo puede vencer. ¿Cuántos creen esto? Solo Cristo. Sin mí nada podéis hacer. Entonces Joás necesita reconocer. Joás necesitaba reconocer que el Señor era el que le iba a dar la victoria. De hecho, hay un momento muy fuerte y muy amoroso. Porque quiero decirle, ahora vamos a hablar del segundo principio. Joás estaba traumado, tenía miedo, estaba desesperado, porque había visto a su padre perder con este ejército, había perdido todo. Entonces fue desesperado. Y dice que el profeta le pone las manos una vez que toma el arco. Y el poner las manos es algo profético, diciendo: yo voy a poner mi mano, dice el Señor, sobre tu batalla. Yo voy a poner mi mano sobre tus peleas. Yo voy a poner mi mano sobre tu vida. Aunque te sientas muchas veces solo y sola, no estás solo, no estás sola, porque yo voy a estar ahí poniendo mi mano sobre ti. Y yo creo que ahí seguramente Joás se calmó. Y después dice que le dijo: abre la ventana hacia el oriente. ¿Y saben por qué hacia el oriente? He conocido personas que practican el Islam que me decían que cuando oraban distinto a los evangélicos. Además de arrodillarse y demás, miraban hacia el oriente. Porque en el oriente es el sol naciente. La mayoría de las religiones. Los judíos también cuando oran miran hacia el oriente. ¿Saben por qué? Porque dice, hay una profecía en Ezequiel y tantos otros pasajes, que el Rey de Gloria vendrá desde el oriente. Ellos esperan al Mesías. Los cristianos también, los cristianos del tiempo antiguo oraban mirando hacia el oriente. ¿Por qué? Porque el oriente representaba el sol naciente, la esperanza. Y lo que representa este acto profético es que vos te podés esforzar, vos podés entregarle al Señor tus asuntos, pero la victoria que te va a dar va a ser a través de Jesucristo. Porque nosotros sí miramos en nuestro corazón siempre al oriente, porque no es el sol naciente, es la estrella resplandeciente que se llama Jesucristo, y Él nos dio la victoria en la cruz del Calvario. No hay enemigos que nos puedan rodear cuando oramos mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, nuestra estrella resplandeciente. ¡Aleluya! Y cuando orás a Jesús, sabés que tomás la victoria. Estas religiones oran a Dios es muerto, pero nosotros oramos a aquel que venció en la cruz del Calvario. Y aunque estemos con temor, rodeados, sabemos que la victoria viene del oriente. Así que fue un acto profético. Le hizo tirar saeta hacia el oriente. Pero en segundo lugar, además del reconocimiento divino y que la victoria va a venir de Dios, en segundo lugar, el Señor me hablaba de resolver los traumas, de resolver el trauma. Joás, porque yo le pregunté al Señor, ¿por qué fue tan escaso? Si estaba la unción de Dios, estaba el profeta, y porque venía de su mentalidad. ¿Por qué venía de su mentalidad? Vamos a profundizar cómo llega Joás a Eliseo. Primero, Eliseo se estaba por morir. Y Eliseo representaba una autoridad espiritual muy fuerte. Ya tenía un problema. Pero dice que llega, la Biblia habla de signos de exclamación, pero llega llorando. Pero no llegó llorando, declarando la bendición de Dios. No. Llegó llorando, desesperado, en pánico, con miedo. Si lo hubiera atendido Palermo, le hubiera diagnosticado ansiedad, miedo, pánico, entre otras cosas. Este hombre llegó desesperado porque sabía que ese ejército había devastado a su padre. Él había crecido con traumas, viendo al ejército que ahora lo estaba enfrentando devastar el reinado de su padre. Me imagino
cuántas imágenes traumáticas, ¿no? Por eso él no golpeó tantas veces, porque no tenía confianza, porque tenía escasez, porque había sido golpeado y tenía que resolver ese trauma. Porque si no se resuelve, no es solo sanar, es resolver los traumas, siempre vamos a estar dando vuelta en eso, aunque pasen años. Y el Señor me llevó a eso. Y quiero ministrarte en esta noche esto. Joás había recibido presión y eventos traumáticos en su infancia y de forma presente también. Y cada uno tiene distintos traumas. ¿Qué es un trauma? Es un quiebre. La palabra trauma, ¿cuánto alguna vez fueron al traumatólogo? Significa quiebre, que tiene que ver con todo lo que es esguinzarse o quebrarse o quiebre. Y es cuando en algún momento de nuestra vida algo hizo cric, y ya no es más lo mismo. Por supuesto, en Dios puede ser mejor, porque saben que cuando se suelda después de un quiebre, el cuerpo humano libera algo que hasta es más fuerte el hueso soldado que se soldó del que está sano. Qué bueno que es nuestro Dios, ¿no? Pero hay que pasar el proceso de sanación. Traumas. Es una respuesta emocional y física a un evento aterrador, peligroso, que supera la capacidad de una persona para afrontarlo, para procesarlo. Es cuando algo nos marca. Suele dejar secuelas duraderas, porque el trauma no es el evento en sí mismo, sino la herida duradera que queda, porque nuestro cerebro siempre va a buscar protegernos de eso. Más del 80% de un adulto o de los adultos describen que han tenido al menos un trauma. Un trauma puede ser la muerte inesperada de un ser querido, un abuso, el momento que una persona fue violada, accidente, un abandono, una enfermedad, que luego la superaste, acoso escolar. Bueno, hoy se dice bullying, antes no existía el bullying. ¿Saben cuántos de nuestra generación tuvimos trauma de cuando nos decían de todo? Hoy, gracias a Dios, se protege. El trauma es eso. Dicen que el 40% de los traumas, muchos vienen por muerte de un ser querido, el 33% por traiciones, cuando viene esa primera traición de la persona que menos esperabas, y el 21% de abusos, de agresiones sexuales. El trauma es el quiebre, el clic, la ruptura de algo. Dicen muchos psicólogos y que trabajan un poco en todo esto, que la persona puede recordar el momento aunque hayan pasado décadas, exacto y con ciertos detalles. Y saben que hoy no tomé ninguna ilustración, porque quiero contarte parte de mi testimonio. Cuando preparaba esto, yo decía, es real, es totalmente real. Porque yo me daba cuenta que tuve algunos traumas en mi infancia que marcaron. Y si yo les digo hoy, recuerdo el uniforme con cómo estaba vestida mi mamá, recuerdo las manos de mi abuelo ampolladas por el incendio, recuerdo el olor a lluvia. Es como que cuando está el trauma te queda esa foto. Y vos seguís, pero te quedó eso. Te quedó la foto a veces en esa foto está el abusador, está el violador, está el que te abandonó, está el momento que te quedaste solo, sola. Y yo tengo 2 o 3 recuerdos de la infancia que el Espíritu Santo me mostraba, porque lo digo desde la sanidad, por supuesto.
Llevó años. Y uno de ellos es estando en la escuela en Bahía. Para los que no conocen el testimonio, como familia sufrimos un incendio, una garrafa explotó, saltó la válvula y mi papá se prendió fuego, como en las películas, el 80% de quemado. Mi abuelo solamente se ampolló las manos, mi hermana y mi abuela el 30% de quemada, y mi hermana también se salvó porque estaba en la pieza. Y yo recuerdo que esa tarde era normal, como todas las tardes normales de un chico en la escuela, hasta que dejó de serlo. Algo marcó. Me vinieron a buscar fuera de horario. Estaba lloviendo. Fíjense cómo uno recuerda hasta los detalles. No estábamos en el patio como estábamos siempre, estábamos adentro porque llovía, en la galería. Yo estaba con el delantal. Y me vienen a decir que me vinieron a buscar. Me vienen a buscar y en el camión de mi abuelo, yo sentadito, lo veía llorar, con las manos ampolladas, y mi mamá al lado, con el uniforme, porque ella estaba de enfermera en el hospital español, llorando, y yo preguntando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, abuelo? Mamá, ¿qué pasa? Y no me decían nada, por supuesto, querían resguardarme. Ese fue... Yo les digo que hasta el recorrido del camión, recuerdo absolutamente todo, porque cuando algo quiebra así, vos recordás. La segunda imagen, son 3 que te voy a contar. La segunda imagen ya fue en Buenos Aires, porque como no había instituto de quemado en Bahía, trasladaron en una avioneta a mi papá, que corría peligro de vida, al Hospital Fernández, así que ya nos fuimos todos a vivir a Buenos Aires. Segunda imagen. Yo estaba yendo a ese hospital grande, enorme, el Hospital Fernández. No entendía mucho, mi mamá lloraba, y me decía, vas a ir a saludar a papá. Y entro a ese lugar, era enorme, capaz que hoy lo veo y no es tan grande, pero para mí era enorme. Y la segunda imagen, el segundo trauma que tuve, fue a mi papá como una momia. Todo vendado, desde la cabeza hasta los pies. Y tenía solo esta partecita sana. Y esa fue una imagen muy fuerte, porque podía hablar y se despidió. Por supuesto, yo después entendí que se estaba despidiendo cuando pasaron los años. Y me dijo, te amo, loco, te amo. Y no lo vi más. Esa imagen me quedó, trauma. Y la tercera, en la casa de mis tíos, donde todos estaban llorando, preparándose para el velorio, y yo no sabía qué pasaba, intuía algo, jugando con unos autitos que me habían regalado, y les preguntaba a todos qué pasaba. Y cuando estaba en la pieza, todos ellos estaban en el comedor, todos llorando, vino mi mamá y mi prima de Buenos Aires, y me abrazaron, me abrazó mi prima, y mi mamá me dijo, papá se fue al cielo. Fueron los 3 eventos que creo que marcaron. Fueron traumas. Seguramente después otros tuve, pero esos son los más fuertes. Y los traumas hay que resolverlos, porque es como cuando vos tapás con una pelota y la querés tapar debajo del agua, en algún momento sale. Yo cuando llego al Señor, pasaron años, volvemos a Bahía Blanca, estuvimos viviendo en Buenos Aires, volvemos a Bahía Blanca, llego a Pueblo Nuevo. Y cuando llego a Pueblo Nuevo, llego lo que yo no sabía, con pensamientos depresivos, con ansiedad, viviendo cosas feas, teniendo una sensación fea. Y llegué justo a tiempo. El Señor en un campamento tengo un encuentro con el Señor y ya empieza a tornar. Recordaba que tengo muy pocas fotos de ese momento hasta que después en Cristo pude sanar. Y Caro me hizo la observación en una foto que estoy con mi prima en Buenos Aires, con mis ojos tristes, con una mirada opaca, un chico triste.
por supuesto, estaba atravesando trauma. Cuando llego a Cristo y resuelvo y empiezo a resolver, no es mágico, llevó tiempo. Empiezo a crecer en la fe, empiezo a crecer en propósito, empiezo a crecer en servirle al Señor. Le empiezo a decir, Señor, quiero revancha, no tuve una familia, quiero formar mi familia. Dios me da a una esposa, me da hijos, empieza a tener sentido mi vida porque Dios da revancha. Quiero decirte que Dios da revancha. No sé el trauma que has pasado, pero Dios da revancha. Pero tampoco resolví lo que tenía que resolver. Le decía a una persona que estaba en la oficina, 5 meses hice sanidad interior. Pero todo lo llevaba a la fe. ¿Y saben qué hice? Con actividad, con servicio, con propósito, con ir, con hacer. Tapaba lo que tenía que resolver. Yo tenía que enfrentar y resolver. ¿Saben cuándo lo resolví o comencé a resolverlo? En pandemia. Cuando ya no había mucho más para hacer y era solo mirar al Señor y mirarnos a nosotros. Y ahí empecé a destapar cada cosa. ¿Y saben cómo se destapó? Porque empecé a tener temor que me pase algo a mí. Y yo tenía mis 4 hijos, pero no sé por qué. Yo no sé por qué. Lo veía a Lucas y tenía desesperación que a mí me pase algo y que Lucas quede solo. Eran todos, ¿no? Pero en realidad Lucas representaba lo que me había pasado a mí con la misma edad. Y ahí empecé a descubrir que había cosas que tenía que resolver y llegué al doctor Sebastián Palermo. Me empezó a dar el Señor luz de otra cosa, que no tenía que ver con fe, ni con unción, ni con levantar muertos del cementerio. Tenía que ver con cosas internas, traumas que quebraron que había que sanar. Ahora, cada uno tiene distinto trauma. Tiene distinta. Todos los que estamos acá somos diferentes, pero tal vez no sea así. Pero tal vez sea que hayas pasado en algún momento el quiebre de la traición, el trauma de la traición. Conozco pastores que nunca más volvieron a soñar, porque cuando formaron el primer liderazgo fueron traicionados. Conozco la mirada de ellos, que dijeron, hasta acá llegué. Nah. Pero sin embargo la palabra de Dios dice que no todos son Judas. Jesús siguió a pesar de que fue traicionado. Conozco personas que fueron traicionadas por su cónyuge, por su esposa, y nunca más volvieron a confiar. Conozco mujeres que fueron traicionadas cuando entregaron todo por su esposo y nunca más volvieron a confiar. Esos son quiebres, son traumas. Yo voy a pedir que te pongas en pie y le voy a pedir por unos momentos, sé que hace un poquito de calor, que cierren la puerta. Joás necesitaba resolver el trauma. ¿Hasta cuándo vas a quedar con esa traición? ¿Hasta cuándo vas a quedar con ese abandono? ¿Hasta cuándo vas a quedar con ese trauma? El que te abusó ya falleció y vos seguís presa de ese recuerdo que tanto daño te hace. ¿Hasta cuándo te vas a quedar con la pérdida de ese familiar? Pasaron años y años. Y cada uno es diferente, claro que sí. Cuando fallece mi papá, que tenía varios hermanos, pero con uno era muy unido, mi tío. Todos estaban llorando, todos estaban haciendo el duelo, porque duelo viene de cuando eran retados a duelo y les tiraban el guante y lo recogían, era vamos a batallar. Y algunos batallan aún agonizando, pero lo hacen
Recuerdo que uno de mis tíos estaba lo más bien. Se reía en el velorio, se reía luego, se mataba de risa. Parecía que estaba de 10. Pasaron meses, toda mi familia haciendo el duelo. Pasaron años y después de algunos años mi tío comienza como a caer. Y cuando quiere hacer el duelo entra en un pozo depresivo que estuvo... En realidad no estaba enfrentando, porque no solo era su hermano, era un amigo, compartían juntos. Y a veces los traumas hay que enfrentarlos, hay que resolverlos, aunque duela, hay que reconocerlos, hay que pedirle al Señor para que los muestre. Escuché una vez un psicólogo bastante conocido, Gabriel Rolón, que habla de uno de los casos donde una mujer perdió a su hijita. Y cuando pierde a su hijita, esta mujer empieza a deteriorarse emocionalmente, por supuesto, pero dice que empieza a hacer cosas incoherentes, fuera de su cordura, y agarra una almohada y la coloca sobre su hombro y trata a la almohada como si fuera su bebé, y empieza a perder la cordura. Todo se empieza a decir, esta mujer se volvió loca. Y Rolón comienza a trabajar en ella. Y lo que él diagnostica, lo que él descubre y dice, es que en realidad lo que estaba haciendo esta mujer tenía dos caminos: o enfrentar con dolor la pérdida de su hija, sabiendo que el dolor es parte y que debajo del sol existen las pérdidas, existen los accidentes, existen las enfermedades. Debajo del sol, en Cristo con cuerpo glorificado, ahí ya no va a haber dolor, no va a haber... Pero debajo del sol es parte. Les acabo de leer un relato profético y ungido donde el hombre de Dios muere, estaba por morir, y muere de una enfermedad de ese tiempo. Y esta mujer, al negarse, eligió el camino de no enfrentar el dolor. Eligió el camino de escapar de eso. Y comenzó a perder su cordura y de alguna manera a armarse una vida paralela con el sentido de que esa almohada era la bebé. Y lo que le diagnostica a este hombre es, no enfrentó el dolor que tenían que enfrentar. Escapó. Y lamentablemente esa mujer terminó en un neuropsiquiátrico, él cuenta, medicada. Porque el dolor fue tanto que no quiso enfrentarlo. El dolor se enfrenta. La buena noticia es que el Señor va a estar ahí. El Señor está ahí. El Señor va a estar como sanador, pero lo tenés que enfrentar. ¿Te abandonaron? Con todo el Señor te ama y te recogerá, dice la palabra. Aunque padre y madre te dejaren, con todo yo estaré contigo. ¿Sufriste traición? A Jesús lo traicionaron. Y tengo que decirte que Él no te va a traicionar nunca. Él no te va a dejar nunca. Él va a estar con vos en todo el proceso. Él te va a acompañar. ¿Tuviste alguna dificultad, algún problema que marca que ese trauma todavía lo tenés que resolver? Este es el momento. Este es el momento. Sé que el Espíritu Santo va a ministrar en esta noche. Porque hasta que no resuelvas eso que te pasó, no vas a poder avanzar. Y por último, necesitas ser constante y persistente en todo lo que hagas.
no era golpear 3 veces, era insistir. La persona que tiene doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el que no persiste muchas veces busca lo mágico. Y en el Evangelio no hay magia. El trauma no se va a sanar ni se va a resolver de manera mágica. Porque lo mágico es lo fácil. Lo fácil es que alguien tire una palabra y pareciera que todo te cambiaría. Lo mágico es un curandero que a hoy le llaman pastores. Que vaya alguien, ore por vos y ahí se te va a cambiar todo. ¡No! Hay que trabajar. Hay que hacer introspección. Hay que decir ¿por qué me comporto así? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y a veces vivimos como cristianos en intensidad, y la intensidad es temporal, pero la disciplina permanece. Yo creí que con esos 5 meses, fueron 5 meses de sanidad, ya estaba resuelto, estaba sirviendo, estaba como obrero, después fui pastor, listo. Hay que trabajar en todas las áreas. La intensidad es temporal, pero la disciplina es permanente. La inconstancia es la falta de estabilidad, permanencia en algo. La facilidad y ligereza para cambiar de opinión, para abandonar, para dejar, para bajar los brazos. Son esas personas que arrancan algo pero no persisten. Hay muchos que son aprendiz de todo, pero maestros de nada. Porque en realidad detrás de eso hay falta de permanencia. Tenés que permanecer. Falta de permanencia en las relaciones afectivas. Falta de permanencia en el ministerio. Cuando Dios le dice a Moisés, sube a la montaña y quédate allí, era que permanezca. Porque muchos suben a la montaña del matrimonio, pero no permanecen en el matrimonio. No trabajan para madurar, para crecer en el amor marital. Porque muchos tienen un evento o la foto con sus hijitos, suben a la montaña y marcan como padres la foto para el Face, para el Instagram, para las redes sociales, pero no permanecen todos los días. No son padres presentes. Se suben a la montaña, pero no permanecen. Y los hijos están clamando, papá, permanece. Los hijos quieren presencia, no presentes ni fotos. Y muchos de ellos tienen cobardía. Solo necesitan presumir de lo que carecen. Esa es la sociedad que vivimos. Cristianos que viven por eventos, por congresos, por momentos, por emoción, pero no permanecen. ¿Cuántos quieren permanecer? Porque cuando uno permanece y se queda en la montaña, empieza a romper. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dije todo lo que el Espíritu Santo me dijo que dijera. Que el Señor en esta noche viene como Eliseo a Joás. Prepara la saeta. Tira, dispara la flecha al oriente, porque del oriente vendrá tu victoria. De Cristo vendrá tu victoria. De Cristo vendrá la victoria sobre tus hijos. De Cristo vendrá la victoria sobre tu economía. De Cristo vendrá la victoria sobre tu ministerio. Solo tira, solo apunta. Y Él coloca sus manos sobre ti. Y en esta noche te dice, vamos hijito, vamos hijita, golpea. Sé lo que has pasado. Sé los traumas que has tenido. Sé que muchas veces los enemigos se han levantado. Sé que has tenido que pasar por traiciones. Yo sé que has tenido que seguir cuando papá te abandonó.
Yo sé que has tenido que seguir cuando mamá te dejó. Yo sé que has tenido que seguir cuando te pegaron de una manera tan cruel. Yo sé que tuviste que seguir. Porque esos traumas provocan 3 cosas en una persona: o huir y vivís huyendo y no querés enfrentar, porque cuando llegó nadie te advirtió. Y un trauma provoca que una persona esté huyendo en todo momento. Lo segundo puede provocar que pelees. La persona se prepara para pelear. Hay gran cantidad de Ismaeles que fueron abandonados por su padre y tuvieron que pelear en la vida solos. Y no pudieron disfrutar, no pudieron vivir la plenitud del amor, porque para todo tenían que pelear. Porque el trauma provoca que luego pelees y pelees. Y en tercer lugar, el trauma paraliza. Personas paralizadas porque quedaron encerradas. Los años pasaron, pero quedaron en las cárceles de ese evento. Se quedaron ahí. Pasaron años, pero ellos se quedaron. Por eso Jesús dijo: yo he venido a abrir la puerta de las cárceles, a sanar al quebrantado del corazón, a libertar al cautivo. Y el Señor te dice: vamos, hijito, vamos, hijita, golpea, golpea. Porque aunque muchos sean los enemigos que se levanten, yo vengo a romper toda mentalidad de escasez. Va a venir abundancia sobre tu vida, pero golpea. Y Joás, traumatizado, golpeó 3 veces. Y en esta noche profética, Dios te desafía a que comiences a golpear en oración, a que comiences a golpear en querer sanar, a que comiences a golpear en querer romper la miseria y la pobreza de tu vida, a que comiences a golpear, no 1, no 2, no 3, sin parar, hasta ver la victoria. Esta es una noche profética. Vas a golpear hasta ver la victoria. Y si en esta noche has tomado esta palabra, este desafío, y en el Espíritu preparas saeta para este año, para tu vida, reconoces que solo la victoria vendrá de Él, estás dispuesto a atravesar todo trauma y a entregárselo al Señor para ser libre, y estás dispuesto a trabajar con disciplina y constancia para que el rompimiento venga, quiero invitarte a que pases aquí al altar rápidamente. El Espíritu Santo dice: golpea, golpea, golpea. Oh, yo siento en el Espíritu que se están rompiendo las cadenas. Oh, vendrá una transformación sobrenatural. Aleluya. Oh, golpea. 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 Vengan un poquito más acá, más al altar, más adelante, por favor. También ustedes, bien adelante, como acto profético. Vamos a orar por tu vida. Unos minutos más. Se abren las puertas de las cárceles. Comienzas a salir
de ese lugar de traición. Comienzas a salir de ese lugar de tormento, de pérdida, de dolor. Antes que oremos, ahí donde estás, eleva tus manos al cielo y repetí conmigo esta oración. Señor Jesús, he oído tu palabra. Reconozco que la victoria viene de ti. Señor, te entrego todo recuerdo, todo trauma que me marcó consciente o inconscientemente. Lo entrego a ti, lo llevo a la cruz y me declaro libre. Señor, en tu nombre golpeo muchas veces para declarar tu victoria sobre todo enemigo. Te pido perdón por toda mentalidad de escasez y declaro que viene un tiempo de abundancia, de multiplicación, de avance para mi vida, para mi familia, para mis hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Unos minutos más. Seguí allí conectado con Dios, el Señor.